Muy buen día, mis queridos hermanos. Abrazo fraterno en Cristo Jesús, entrañable y de corazón, amados del Señor, y a todas las personas que nos escuchan, que nos siguen, que ven los videos, que toman notas. El gran amor de Dios se ha derramado y se ha expresado en Cristo. En la cruz del Calvario, cargando los pecados del mundo, muriendo y al tercer día resucitando. Con poder y autoridad fue exaltado hasta lo sumo y tiene un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre, como dice Filipenses capítulo 2, versículo, el final, el 11. Es interesante que todavía no le vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero llegará el tiempo donde nadie tendrá excusa. Vamos a leer la segunda epístola del apóstol Pablo al hermano fiel Timoteo. Timoteo es un hijo espiritual, si podríamos llamarlo así, del apóstol Pablo. Por la imposición de las manos hubo un don del cual el apóstol Pablo dice, acuérdate del don que has recibido por la imposición de mis manos. El apóstol podía hacer eso, los apóstoles podían hacer eso a través de la imposición de las manos. Y la profesión que tenía delante de muchas personas, muchos testigos. El apóstol Pablo lo va a afianzar, a animar y también a advertirle. Pero primero le va a recordar que tengan en cuenta los hombres idóneos para el servicio, que no sean personas neófitas. Nuevito, neo es nuevo, fito viene de planta, una plantita nueva, sino personas idóneas en el servicio con un caminar, con un permanecer, con un andar, con un transitar, ¿sí? Que ya mostraron evidencia del amor a su Señor. El apóstol Pablo le habla a Timoteo porque Timoteo iba a quedar en Éfeso. Esta carta se escribe ya al final de su etapa, de su carrera, cuando el apóstol Pablo dice que mi cuerpo está por ser derramado como libación, como sacrificio. El apóstol Pablo no la pasó muy bien en esta segunda carta. Vemos que ya es el final, sufrió frío, le pide también que traiga juntamente el capote y los pergaminos mayormente. Estaba en la cárcel de Roma, pero ya al final. De ahí escribe primera y segunda de Timoteo y posiblemente también Tito. Pero anteriormente él estuvo en la cárcel también de Roma, donde escribió a los filipenses, a la iglesia de Éfeso, que era una carta cíclica que pasaba por todas las iglesias que estaban en Éfeso, en Asia Menor. También escribió a Filemón, a este hermano, ¿sí? Y también escribió a los colosenses, que nunca lo había visto personalmente, de manera física. Pero en esta oportunidad, cuando él escribe primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito, es la parte más triste de cómo muchas personas que estaban alrededor de él también lo abandonaron físicamente, se alejaron de él, a otros sí los envió, a Tito lo envió a Creta, a Timoteo lo envía a Éfeso, pero otros lo abandonaron, literalmente lo abandonaron, lo dejaron solo, dice, solamente Lucas está conmigo. Demas me abandonó dejando el mundo, se desvió, ¿sí? Hoy hay muchas personas que se desvían por la plata, por el poder, por codiciar cosas que no están, el Señor no las tiene en sus planes como en la voluntad de Dios. Decimos, bueno, pero todas estas cosas son lícitas, son permitidas. Sí, pero cuando nuestro corazón no está primero en el Señor, esas cosas empiezan a redundar y ponerse en primer lugar en nuestras vidas. El apóstol Pablo le aconseja a Timoteo, da varias ilustraciones, da como 7 ilustraciones en la segunda carta. No me voy a detener en toda la carta, solamente voy a decir que en el año 67 del primer siglo escribió esta carta desde la cárcel de Roma. Y le escribe a Timoteo que era un siervo fiel, y el título que tenemos en nuestras Biblias generalmente dice un buen soldado de Jesucristo, porque el versículo 1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo está diciendo que se esfuerza en la gracia que es en Cristo Jesús como un buen soldado. Lo primero que hace el apóstol Pablo es exhortarle a Timoteo, y más adelante advertirles también a aquellas personas y exhortarles para que Timoteo, como un siervo fiel, pueda encontrar personas idóneas en el ministerio. Es interesante. Cuando vamos al versículo 11, y vamos a leer hasta el 14, aunque es un versículo de transición en el 14, vamos a dar lectura y nos vamos a dar cuenta
que hay 4 condicionales desde el versículo 11 al 13. Vamos a dar lectura. Esta palabra que dice, palabra fiel es esta, era una forma usual que el apóstol Pablo en sus cartas muchas veces la decía de la misma manera. Palabra fiel es esta. Palabra fiel es esta, versículo 11. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Versículo 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Concluimos con el 14. Recuérdales esto. Ahora no solamente le habla a Timoteo como el versículo 1 del capítulo 2 que dice, tú pues, hijo mío, fuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, sino que ahora los destinatarios son las personas a las cuales Él tiene que encargar y encomendar. Fíjense qué interesante. Versículo 14. Recuérdales esto. ¿Qué es esto? Lo del versículo 11 al 13. Exhortándole delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que para perdición de los oyentes. El título de la prédica es Permaneciendo fieles, unidos en Cristo. ¿Por qué unidos en Cristo? Porque la primer parte que aparece del condicional, aunque los 4 condicionales en griego, no es un uso hipotético que si puede pasar o no. No, es un uso real. Real porque el apóstol Pablo está presentando su argumento de que la persona, una vez que es salva, hay que diferenciarlo de lo que sucede en la permanencia en el andar y el caminar. Voy a pasar a explicar. El primer condicional habla del sí. Esos sí son condicionales en el griego y son condicionales de primera clase. Está dando la fuerza y está diciendo, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. O sea que la muerte es inseparable de la vida. Desde el momento que morimos con Cristo, poseeremos la vida, la tenemos la vida eterna, cuando hemos creído. Pero todavía no se ha completado eso. O sea que es interesante. La persona que ha creído en Cristo está muerto en Cristo, en la obra de Cristo, metido, colocado en la obra de Cristo, posicionalmente hablando. Y tendrá, sí o sí, no hay otra manera, la vida completa, eterna, cuando se ha manifestado o se va a manifestar lo que hemos de ser. Entonces vemos que el versículo 11 dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. No es hipotético, es real. El primer versículo nos habla de la posición del cristiano. La posición del cristiano tiene que ver cuando se produce la fe y está en Cristo. Cuando uno está en Cristo, vemos que Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4 nos habla de estar muertos en Cristo, sepultados en Cristo y resucitados en Cristo. Lo vamos a leer. Vamos a leer Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 10. Podemos también leer 1 Corintios 12, versículo 13, bautizados por un mismo espíritu, porque el espíritu no se da por medida. Y también podemos leer Gálatas 3:27, que habla de tiene la misma idea. Romanos capítulo 6, aunque el versículo 8 es muy importante, Romanos capítulo 6, está hablando de la santificación progresiva después de ser justificado. Pero la realidad es que nosotros legalmente estamos muertos en Cristo. Fíjense lo que dice el versículo 3 y 4 de Romanos 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, sumergidos, inmersos en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Se dan cuenta que está hablando de la unión con Cristo? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si ustedes se dan cuenta del detalle, la muerte es inseparable de la vida. Así como Cristo murió al pecado, porque Él no murió en pecado ni sobre el pecado, así nosotros morimos al pecado en Cristo, posicionalmente. Así como Cristo resucitó, que es la vida, en nosotros también estamos resucitados juntamente con Cristo y solamente estamos esperando esa parte final, que nuestro cuerpo sea resucitado, porque sí o sí el cristiano que es salvo lo va a experimentar. No hay chance de posicionalmente salirse de Cristo. Primer versículo, real. Si estamos en Cristo, si morimos al pecado, también viviremos eternamente. Vamos al capítulo 12 de Corintios,
el apóstol Pablo habla de los miembros del cuerpo y en el versículo 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. O sea que cada persona que ha creído cuando se produjo la fe en la obra de Cristo, el evangelio de la gracia no es otra cosa, hermanos, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó. No hay otro evangelio. Hay personas que sigo diciendo que se mofan, que se enojan cuando se les habla de la gracia. No hay otro evangelio. En todos los siglos hay que mantener lo mismo que los apóstoles enseñaron, porque el Señor Jesucristo se lo dijo, digan esto, hagan esto, recuerden esto. Y nosotros debemos seguir en cada tiempo que nos toca sosteniendo esa verdad que está en las Escrituras. Nada más que eso. La verdad hace libre y la verdad no es un concepto, es Cristo, la persona y la obra de Él. Así que alabamos al Señor por todo lo que Él ha hecho. Estamos unidos a Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Muerte a vida. Posicionalmente nadie se sale de Él. Estamos bautizados, estamos sumergidos, inmersos en su obra. Y dice que nos mete ahora en un cuerpo. O sea que hay muchas personas que se ha producido la fe y que somos parte de los miembros los unos de los otros, y todos tenemos un mismo espíritu y todos fuimos bautizados en la misma obra de Cristo. Por eso cuando el Señor venga a buscar, va a venir a buscar su cuerpo, que es su iglesia. Ninguno se sale, porque es una obra espiritual. Qué precioso es esto y qué preciosa esta verdad. Un solo cuerpo, lo mismo que dice Efesios 1:22, habla de un cuerpo. Tanto judíos como gentiles lo meten en un cuerpo. Él abolió el muro, lo que estaba separando, porque solamente la salvación se entendía hacia los judíos, y cuando Cristo murió, también dio entrada y acceso a los gentiles. Nosotros no somos judíos, éramos gentiles. Ahora pertenecemos a Cristo. Solo un cuerpo, así también Cristo. O sea que nos metió en un cuerpo, nos colocó en un cuerpo espiritual donde hay muchos miembros, pero individualmente, como la salvación es personal, en el momento que se produjo la fe, me metió en la obra de Cristo. A cada persona, cuando se produce la fe, lo metió en la muerte y la vida de Cristo. Y todas esas personas que los colocó en Cristo, los une vinculante por la obra del Espíritu en un cuerpo espiritual. O sea que posicionalmente no hay nadie que se quede fuera. Ese condicional es un condicional de realidad. Desde el momento que morimos, poseeremos la vida, sí o sí, la vida eterna. Vamos al pasaje de Gálatas 3:27, que da la misma idea. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido, fíjense el tiempo interesante, que es un aoristo, fuisteis rescatados, habéis sido declarados justos, ¿sí? Él los redimió. Y siempre está involucrado la voz pasiva. Habéis sido, hay una obra invisible, una mano invisible que hace sobre nosotros esta obra perfecta. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, está indicando una realidad que pasó. Cristo está ahí revestido. La persona, cuando se produce la fe, somos revestidos de la justicia de Cristo. ¿Qué quiere decir? Así como Cristo murió al pecado, nosotros morimos al pecado en Cristo. Y como Dios en Cristo nos ve para siempre sin pecado. Porque así como Cristo es justo, Dios nos declara justo por la obra y los méritos de Cristo Jesús. Nadie se sale de Él. Posicionalmente el versículo 11 de 2 Timoteo está hablando de la salvación que tiene el creyente en Cristo de principio a fin. Ahora vamos a Colosenses, que habla y dice que estamos completos en Cristo. Dice el versículo el 9 y el 10, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estamos completos en Cristo, no nos falta nada. Posicionalmente tenemos todo. Tanto el apóstol Pablo como el cristiano más débil, posicionalmente está al mismo nivel. Y si yo quiero ir acá a Colosenses, por ejemplo, capítulo 2 mismo, el versículo 20, vamos a entender la muerte. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejen ni guste? Habla de las personas que practicaban el ascetismo o también eran libertinos. Si ya hemos muerto a Cristo. El mismo poder que actuó en Cristo Jesús es el poder que actúa en nosotros para poder llevar
y crucificar nuestra carne y hacer morir lo terrenal. ¿No se dan cuenta que Él clavó en la cruz el acta de los decretos, lo que era contrario a nosotros? Habéis muerto al pecado. ¿Qué les parece? Primer punto interesante, 2 Timoteo, lo leo de vuelta. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Hemos muerto con Él, viviremos con Él. Una realidad, no es hipotético. La segunda condición, o sea que la primera condición es de recordarles y exhortarles. Si morimos con Él, también viviremos con Él. La segunda es otra condición positiva también. La primera la positiva, la segunda también. Si sufrimos, también reinaremos con Él. La primera parte del versículo 12, la parte A, es un condicional también, pero positivo. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si permanecemos fieles a Él, reinaremos con Él. Así como hay distinciones o grados de galardones y de recompensa, tenemos que entender que hay grados de reinado, por lo que me dice acá el versículo. Bien simple. A la iglesia que está, vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículos 26 y 27, tomando un ejemplo, ¿no? Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Interesante, Apocalipsis 20, versículo 6, como somos todos los que creyeron en todos los tiempos, son participantes de la primera resurrección que es Cristo, entonces después que pasen los 1000 años y el Señor venga, es interesante lo que dice de reinar, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Así sea que estemos en la tierra con Cristo o la iglesia esté suspendida en los cielos, en la ciudad celestial, reinaremos con Cristo. No sabemos la manera, la forma en la que se habrá o se desenvolverá eso, pero lo creemos y está en la palabra del Señor. El Señor dijo, es necesario que yo padezca mucho por ustedes y que yo vaya a la cruz y las ovejas serán dispersas. ¿Pasó o no pasó? Pasó. Es necesario que los demás me crucifiquen o que sea crucificado. ¿Pasó o no pasó? Pasó también. Al tercer día, destruyan este templo que al tercer día yo lo voy a resucitar, lo voy a levantar. ¿Pasó? Así es. Y dijo el Señor Jesús, no es solamente eso, es necesario que yo me vaya porque mandaré el Consolador. Y cuando el Señor, después de aparecerse en más de 10 oportunidades durante esos 40 días, después de 10 días del Pentecostés, descendió el Espíritu Santo. Todo lo que Él dijo se cumplió. Él es fiel. Dios es fiel. Vamos a ver qué interesante. El primer punto, entonces, del versículo 11, es la posición que el creyente tiene en Cristo. De muerte a vida, es inseparable y el cristiano lo tiene como una verdad absoluta. Lo entienda o no lo entienda, está en la obra de Cristo. El versículo 12, la parte A, tiene que ver con la experiencia del creyente. Con la experiencia del creyente. Dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Esto se debe a las recompensas y galardones que tendremos si permanecemos fieles a Él. Tal vez algún hermano puede decir, bueno, pero si no permanezco fiel, el Señor igual al ser salvo, sí. La diferencia hay que entenderla, hermanos, con el peligro que puede ocurrir de ser de manera lazos, en el sentido de lazos livianos, y pensar que la salvación ya lograda por el Señor, nosotros seguimos ahí como sentados. No. La salvación que Él nos ha dado, para el que la recibe es gratis, pero el que la dio le costó. Dios puso a Cristo por nosotros. Entonces ahora en esta vida, nosotros no peleamos para guardar, ni aguantar, ni cuidar la salvación por miedo a perderla, sino que en el transitar debemos demostrar nuestro gran amor a nuestro Señor. ¿Cuánto le amamos a nuestro Señor? Porque de otra manera, es indefectible esto, pasaremos la eternidad con Él. Tenemos vida eterna del momento que creemos, pero todavía no se ha completado lo que hemos de ser. Entonces, permanecer fieles en Cristo, porque hay una gloria futura. Miren qué interesante que el versículo 12 dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Acá hay un claro ejemplo. Si vamos a Filipenses, por ejemplo, capítulo 3, versículo del 10 al 15. Y fíjense que el apóstol Pablo entendía bien lo que era el sufrimiento. Capítulo 3, versículo del 10 al 15.
a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, porque él creía en la llegada inminente del Señor, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto o sea maduro del todo, sino que prosigo por ver si logro agarrarme, asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio de supremo llamamiento, de Dios que es en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, los que somos desarrollados, los que somos maduros, los que entendemos que permanecer vale la pena, los que vamos caminando en el transitar, los que no nos quedamos en forma pasiva, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. No podemos estar pasivos. El cristiano que está pasivo no queda estático, retrocede. Entonces entendemos que si nosotros sufrimos por causa del Señor, por lo que sea, las circunstancias que tenemos, aún las tribulaciones y pruebas, si perseveramos, vamos a crecer. Ese crecer va a glorificar a Dios. Y ese glorificar a Dios, en el momento, el Señor dará recompensa y galardones por tener fidelidad en el caminar. Es interesante. El versículo B del 12, vemos que hay otro condicional, pero en forma negativa. Si lo negamos, también Él nos negará. Y el versículo 13 también dice, de una manera también negativa, otro condicional negativo. O sea que tenemos dos condicionales positivos, los dos primeros, el 11 y el 12a, y el 12b y el 13 son negativos. Si somos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Me lleva a la historia y el paralelo de Números capítulo 23, 19. El pueblo de Israel en incredulidad e infidelidad. Y aunque muchos pueden tropezar acá, acordémonos que dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces el versículo dice, si somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces tenemos el versículo 11 es la posición del cristiano. El versículo 12, parte A, es la experiencia del cristiano. Y el versículo 12, parte B, hasta el 13, es los peligros que hay del cristiano. El tener una salvación tan en poco, el no trabajar, el no cultivar la salvación, el pensar que el galardón y la recompensa es, por ejemplo, a muchos pueden llegar a pensar, ¿cómo va a estar pensando todo el tiempo en el galardón y la recompensa? Hermano, me extraña. El Señor aprendió obediencia, no como Dios, sino cuando Dios hizo carne hasta la muerte y muerte de cruz. Y Dios lo exaltó, lo coronó de gloria. Si vos y yo permanecemos fieles hasta el final, recibiremos recompensa. Y alguno puede decir, pero bueno, el que no es fiel, el que es infiel, va a perder todo. No, 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 su herencia no la va a perder. Según Primera de Pedro, les voy a leer un versículo, Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículo 4, habla de una herencia inmarcesible. Esa no la pierde, no la va a perder el cristiano. Lo que va a perder es parte de la recompensa. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, para ustedes. El creyente no perderá toda su recompensa, pero sí perderá una parte de su recompensa, según Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 12 al 15, conforme haya sobreedificado en el conocimiento de Cristo. Algunos expositores, lamentablemente, piensan que el versículo 3 está hablando de incrédulos. Si somos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo, pero habla de que si lo negamos, también Él nos negará, que está hablando de incrédulos. Para nada. El versículo 1 habla de la gracia que es en Cristo Jesús. El versículo 14 dice que no contiendan con vanas palabrerías y cosas que llevan a la perdición de los oyentes, que no edifican, porque los alejan de la gracia que es en Cristo Jesús. La gracia en Cristo Jesús es el favor inmerecido de Dios y nos ha dado lo que realmente no merecíamos. Su misericordia no nos da lo que realmente merecemos. Nos dio a Cristo, nos dio todo. En Cristo lo dijo todo. Entonces, si nosotros no amamos a Cristo en la experiencia de vida, no permanecemos fieles en que ya estamos encima unidos en la obra de Cristo, no permanecemos fieles. Una cosa es decir, somos santos porque Dios nos ha apartado para Él, pero ser fieles es otra cosa. Confundir salvación
Confundir salvación con reinar es una equivocación muy grande. La salvación la tenemos en Cristo y posicionalmente estamos de principio a fin. Pero reinar no es un sinónimo de salvación. Reinar tiene que ver con grado de comportamiento, de permanecer, de comunión, de andar, de estar siempre en el Señor. Hermanos, no tomemos en poco. Los peligros más grandes que hay es la incredulidad y la desobediencia. Si somos incrédulos, si somos infieles, el Señor nos va a pedir cuenta por lo que hayamos hecho en nuestro cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Estamos entendiendo eso? No servimos al Señor en vano, sin contenido. Sabemos que el Señor, así como resucitó y está en los cielos, intercede por nosotros, está esperando de nuestras vidas que sean vidas entregadas. Eso se llama señorío. Él es nuestro Salvador, pero el señorío lo vamos experimentando a medida que nos vamos nos rendimos ante el Señor. Tenemos que lograr que nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, a través de la palabra, sean acomodados. Poner lo espiritual a lo espiritual y dejar las cosas de abajo. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y el versículo 3 habla de buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado. En Cristo estamos completos. Entonces tenemos 3 puntos importantes. Hay que permanecer fieles porque ya estamos en la obra de Cristo. Primer punto, posicionalmente nadie se sale de Cristo. También vemos que en la experiencia de creyente podemos ser infieles o incrédulos y tendremos pérdida de parte de recompensa, aunque salvos. Y el tercer aspecto es el peligro que enfrentan los cristianos al ser infieles e incrédulos. Dios permanece fiel, aunque nosotros podemos ser infieles. Es interesante que la fidelidad de Dios se ve en toda la palabra del Señor de Génesis hasta Apocalipsis. Daremos cuenta delante del Señor. Y vieron que en Números es el ejemplo de Israel. Dios a los que redimió, Dios a los que libertó, jamás los abandonó. A nosotros que nos redimió por la obra de Cristo y nos adoptó en Cristo, en el Hijo de su amor, jamás nos abandonará. En cuanto a salvación, la tenemos todo de principio a fin. Pero en cuanto a la experiencia cristiana, hay muchos que no aprovechan y no están anclados a la abundancia de vida. No brevan como el siervo clama por las corrientes de las aguas. Están apáticos. Nos podemos sentir también como que Dios se alejó de nosotros. En realidad nosotros nos hemos alejado. Hay pecados no confesados. Hay incredulidad hacia la palabra, endurecemos el corazón y el Señor nos está hablando. Algunos piensan que ¿qué me interesa la unión con Cristo para estar con los hermanos y con Dios mismo? No se puede tener comunión con Dios sin Cristo. Y no se puede tener una comunión real con los hermanos sin la obra de Cristo, la persona y la obra. Lo demás es todo hojarasca. En vez de ser gracia, va a alejar a los oyentes de la gracia que es en Cristo Jesús, porque va a ser obra. Acá no estamos hablando de hacer un montón de cosas, de activismo. Acá estamos hablando de hacer la voluntad del Señor conforme a su palabra. Lo que Cristo expresó, los apóstoles lo escribieron. El Espíritu Santo alentó y sopló. Estas palabras son vida y poder, que pueda transformar tu vida y mi vida. A mí, como hermano que estoy en la congregación, quiero ayudar a muchas personas que sean equipadas para que sean sólidos y buenos soldados en la fe. Y así ustedes, cada uno también equipar y adiestrar a otro para que nadie los engañe con hueca sutileza ni filosofía, ni religión vana, vacía, acartonada y muerta, sino que Cristo pueda vivir y nosotros en la experiencia de vida podamos realmente transmitir a otro que Cristo no solamente murió, sino que ha resucitado, que sigue haciendo algo por nosotros cada día. Y quiero cerrar con esto. Una cosa es cuando Pablo le advierte a Timoteo, advierte estas cosas, pero después dice, exhórtales. Es dar ánimo y aliento a que todo lo que hagamos tendrá su recompensa. Todos tenemos, una vez que creemos, la salvación. Nadie la pierde. Primera de Juan 5:13. Pero no todos tenemos la recompensa asegurada si no obramos fielmente. Primera de Corintios 3, del 12 al 15. Cada uno conforme al que sobreedificó tendrá recompensa. Dios les siga bendiciendo.